a ver, no va a ser esto realmente una historia social de los guaraníes, porque como le pedí acá al querido amigo que confía en mí, pone breves notas, porque por una cuestión de principios, ¿sí? De principios casi ahora en los finales. Vieron que me puse este collar, parece muy antropológico, parecen dientitos, ¿no? Los que me faltan a mí están acá. No, me puse este collar porque me acordé, hace poco vi la foto y me acordé de que lo tenía puesto el día de hace muchos años, toda mi vida fue hace muchos años. Ahí está, dale, ahí está. Bien, hace muchos años decía el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, INAPL, que antes se llamaba INA. Bueno, era una serie de debates y por alguna razón a mí me sentaron junto a Alberto Reyes González. Para quienes no saben quién fue Alberto Reyes González, él llevó la arqueología, diría, argentina y latinoamericana, ¿no?, a un nivel, digamos, realmente científico. Entonces él planteó finalmente una sistematización científicamente organizada de las culturas, las líticas también, pero sobre todo las cerámicas del noroeste argentino, en una secuencia en la que, digamos, el tema de las fronteras, límites territoriales no tenían incidencia alguna. Lo que sí tenían que ver eran las dinámicas de los pueblos instalándose en un gran territorio y por lo tanto intercambiando técnicas, estilos y a veces plasmando, sobre todo hay una etapa en la que se ve que hay un patrón dominante que empieza a imponerse sobre los demás. Esto era Alberto Reyes González. Imagínense, estoy sentada junto con él y se debatía el tema de el poco acercamiento que tenía la sociedad argentina en general a la cuestión indígena. En ese momento era objeto de debate y Rex planteaba que el problema era que habíamos divulgado poco, que el tema era que residía en la falta de conocimiento, que si la población argentina no indígena supiera más sobre los indígenas, entonces tendría, digamos, una mayor apertura a lo que eran los reclamos políticos, culturales, etcétera, indígenas, ¿no? Y yo le planteaba, no, profesor, no es así. Fíjense qué atrevida yo, semejante figura, decirle, no, profesor, no es así. En realidad me ennoblece más a mí por contagio que a él, obviamente. Pero yo para ese entonces ya estaba bastante convencida, había hecho experiencia etnográfica y me daba cuenta que el problema no pasaba por el conocimiento o por la falta de conocimiento, sino por algo que estaba mucho más profundo, inserto en la sociedad argentina, y a la que en ese momento yo no le podía dar nombre, pero que hoy sí le puedo dar nombre. Pero el nombre me lo reservo para el final. Y entonces, es sobre esa perspectiva que hoy organicé esta charla. Por eso es que no va a ser estrictamente historia social o política de los guaraníes en Misiones. Intento plantearme un arco más amplio porque esta cuestión que les estoy planteando, el tema no es desconocimiento, sino algo más profundo que anida en la sociedad argentina, no tiene que ver solo con Misiones, se irradia. Y se irradia lo suficiente como para saber que inclusive es a nivel de Latinoamérica en general, ¿no? Sobre todo a nivel de sus clases medias más que las clases populares. O sea, hay una especie de ocultamiento, o un desinterés en entender qué pasa con las sociedades indígenas con las que por otro lado conviven, ¿no? Y para tomar un punto de partida azaroso, no es cronológico lo que voy a hacer,
Mire, lo imprimí para tenerlo acá a mano. Es el meneado artículo 75, inciso 17 de la Constitución reformada, la de 1994, la que deriva del pacto Alfonsín-Menem y que ha terminado en dar las profundas tragedias nacionales que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Eso en términos generales, como un marco constitucional que debería ser ya puesto en revisión, gran revisión. Pero voy al artículo 75, inciso 17, porque dice que son atribuciones del Congreso de la Nación. Y además dice, cada provincia puede hacer lugar a este párrafo que habla sobre la población indígena o no. Eso era el federalismo de la es el federalismo de la Constitución del 94. Las provincias pueden o no aceptar ciertas cuestiones que pasan bajo su exclusivo control. Por ejemplo, el tema de la cuestión indígena. Por eso se preguntará, veo que acá está Osmar, por qué alguna provincia argentina se negó a aplicar la 26.160, la Ley de Emergencia Territorial, que reconocía derechos territoriales a las poblaciones indígenas en ese territorio provincial, porque podía aceptarla o no. Dicho esto, que es digamos, no tenía por qué haberme desviado, a mí me llama la atención que todavía las organizaciones de defensa de derechos humanos y dentro de estos de los derechos de los pueblos indígenas, incluso las propias organizaciones indígenas, toman este artículo como una especie de Biblia, de precepto, que garantiza cosas, cuando en realidad esconde en su formulación una cantidad de contradicciones. Pero esas contradicciones fueron generadas en el 94. En todo caso, lo que están mostrándonos es como en esa convención constituyente en Paraná se debatieron cuestiones que llegaron a falsos consensos, y esos falsos consensos entonces son los que impactan directamente a las contradicciones en las que incurre este texto, de las cuales voy a citar unas poquitas, y voy a hacer la historia de por qué surgen estas contradicciones, o cuál sería el momento en que fueron plasmadas también en el pasado, o sus derivaciones actuales. Lo que les encanta a las organizaciones, yo formo parte de ellas, no crean que estoy fuera, ¿no? Pero me sigue llamando la atención la dificultad para entender la contradicción. Dice, empieza así: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. ¿Correcto? En este párrafo lo que se plantea son preexistentes a la nación argentina. Ya sea que se la fundó, está discutido, yo no voy a discutir, 1810, 1816, son previos, están antes, ¿sí? Y por lo tanto, son tan naciones, o si quieren ustedes su equivalente de pueblos, todavía yo digo naciones indígenas y es como que les da urticaria, pero si van a ver qué quiere decir nación, nación no quiere decir Estado. Nación es un pueblo que se reconoce con antecedentes comunes, con una cultura, en lo posible con una lengua común, ¿no es cierto? Y de preferencia con un territorio sobre el cual discurre la vida y discurren las generaciones de estas naciones preexistentes. Sería el caso entonces de los pueblos, acá dice pueblos indígenas, pero sigue así, dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, punto. Y cuando ponemos argentinos, la misma frase oclude, paraliza, desarma el primer enunciado de la oración. Son, ante todo, argentinos, es decir, su identidad deviene a posteriori de su preexistencia. Esto es claro para quien quiera entenderlo, es la imposición de una forma de identidad sobre entonces un reconocimiento provisorio, casi que simbólico, de que existen desde antes. Entonces, esta primera y
y difícil contradicción, porque en realidad ha tenido y sigue teniendo muchos ejemplos gravísimos de desconocimiento de las identidades preexistentes. A este le sigue otro, pero esperen un poquito porque me acabo de acordar. Hace poco yo leí en Facebook algo que me encantó. Es una mujer en una fila en Estados Unidos, está hablando animadamente por teléfono con alguien, por su celular, y entonces un gringo le golpea el hombro y le dice: señora, si usted quiere, vuélvase a México, aquí hablamos inglés. La mujer se da vuelta y le dice amablemente: señor, yo estaba hablando en navajo, si usted quiere hablar inglés, vuélvase a Inglaterra. Fantástico, ¿eh? Bueno. Y entonces dice, perdón, pero voy a saltar un pedacito, voy a cortar y voy a alterar el orden en que está escrito, ¿no? Dice: reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Posesión y propiedad comunitaria de las tierras, quiero decirles que hay una tesis preciosa de la abogada y escribana Gabriela Róbalo, donde sigue todos los debates hasta hoy inconclusos alrededor del régimen de propiedad comunitaria de la tierra, que no existe en Argentina. Entonces, cuando un abogado le dice, no, pero tal tierra se donó en función de la propiedad comunitaria, no, el régimen no existe, no está regulado, es apenas una figura simbólica. Jurídicamente no tiene gran validez, ¿no? Pero dice, de las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces hay un reconocimiento de los espacios tradicionales. Sin embargo, lo completa de la siguiente manera: y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Lo que equivale a decir es que si las tierras que tradicionalmente ocupan están sometidas al régimen de propiedad privada, lo que hoy, en este momento, está siendo objeto de una cantidad de dramas en serio, dramas con pérdidas de vidas, dramas con incendio de casas, con destrucción de animales, matanza de animales, de comunidades donde de golpe aparece un propietario que legalmente certifica que esa es su propiedad privada, entonces tendrán que buscar otras, pedir otras aptas y suficientes. Es decir, que la relación de territorio-nación preexistente está interrumpida por obra de este, que no es más que el Estatuto de la Propiedad Privada, este sí, estatuto central, fundamental de la sociedad argentina, ya que no está dispuesta de ninguna manera a discutir. Esto se ha visto a lo largo de todas las largas discusiones que se han tenido, los distintos foros de debate en relación con la propiedad comunitaria, y que en el momento presente, en el régimen libertario en el que nos encontramos, ustedes saben que forma parte del credo fundacional y fundamental del régimen gubernamental que hoy preside los asuntos del Estado, ¿no? Y, bueno, este parrafito que me salté, esperen que lo voy a dejar para después. Hágame acordar que lo estoy dejando para después. ¿Dónde aparece esto? Yo ya estaba en la facultad cuando esto estaba dando vuelta. O sea, hace muchos años, más de medio siglo seguro. Cuando el gobierno nacional decide que finalmente va a reconocer que tiene pueblos indígenas en su territorio nacional, entre 1966 y 1968, decide hacer el primer censo indígena nacional de la República Argentina. Detalle, hoy es 11. El 14, esto lo saben todos los que fueron mis alumnos, que acá hay un montón, que no sé por qué vienen, porque ya me escucharon. Bueno, pero están, gracias. El 14 de abril se declaró en 1940 Día Internacional del Indio. Ahora ya tenemos Semana del Indio, no sé qué, bueno. O sea, el indio. Hace muchos años que yo me niego a hablar en el Día Internacional del Indio porque estoy podrida de esta historia. Es decir, yo sigo creyendo que no es el conocimiento el que va a conmover las bases de esta extraña relación entre la sociedad nacional y la sociedad indígena.
Pero como que quiera que sea, fíjense que si en 1940 que se crea el Instituto Indigenista Interamericano en México, se da lugar a, entre otros homenajes al Día Internacional del Indio, Argentina no concurre, porque Argentina para 1940 dice acá no hay indios. ¿Y qué era? ¿Ceguera? No, es porque estaban mirando la cuestión, y aquí voy. Esto es de lo que quiero hablar hoy. Lo que hay una ceguera voluntaria porque la realidad es vista a través de prismas que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero es con estos prismas que se ve la cuestión indígena. La cuestión indígena en la Argentina está como velada, ¿sí?, por una serie sucesiva de telones que se van montando conforme pasan los años, y este primer prisma, voy a decirlo así, era un prisma que se parecía vagamente a una noción desarrollista del destino de los países emergentes, subalternos, como era el caso de los países de América Latina. Entonces, el PC también creía esto. Quiero más agua. Si ustedes leen los textos de los intelectuales del PC latinoamericano para época, incluso posteriores, hasta la década del 70, ¿no?, se van a encontrar con esto. El estado de las sociedades indígenas es un estado provisorio, perteneciente al momento colonial de la organización social, pero con el desarrollo del capitalismo están forzosamente destinados a desaparecer, a quedar incluidos dentro de las sociedades nacionales respectivas. Y el tema es que, ¿incluidos de qué forma?, ¿no? Entonces algunos hablan de integración. Si ustedes van a documentos oficiales se van a encontrar mucho con la palabra integración. Es decir, pasen a formar parte, no se queden afuera, y las sociedades nacionales les está abriendo lugar para que no se queden afuera. De manera que en ese momento, en 1940, admite de que en realidad sí puede ser que haya relictos indígenas, los que quedaron de la campaña del desierto, los que quedaron de la campaña del Chaco, pero bueno, están fatalmente condenados a desaparecer. Hoy forman parte de una especie de clase obrera y campesina incipiente, pero ya hablar propiamente de indígenas, esto ya no es posible. Quizá porque en 1958 se crea en la UBA la carrera de antropología. Empiezan a haber antropólogos en la administración nacional. Y entonces inciden en la creación de un censo indígena. ¿Qué había que demostrar para decirse indígena? Vivir en comunidades. ¿Sí? Fíjense que yo estoy hablando, ya había habido un gran proceso de industrialización en la Argentina, ya había habido una gran migración de pueblos tanto del sur como del noroeste hacia Buenos Aires, básicamente Buenos Aires, aunque también Rosario, Córdoba, formando el cordón de villas miseria, de población que se estaba incluyendo al sector industrial, y de los cuales muchos de ellos provenían de comunidades indígenas, y es más, que volvían cada tanto o enviaban parte de su salario a sus comunidades para proveerlas del dinero que era necesario, ¿sí?, en la medida en que sus propias estructuras de producción autónoma estaban siendo destruidas por el desarrollo de la urbanización y de la industrialización. El AIRA, Asociación Indígena de la República Argentina, se crea a comienzos de los años 60. O sea, llega tarde lo del censo indígena nacional. El primer censo indígena en realidad es la respuesta a hechos que estaban demostrando que sí, efectivamente, Argentina tenía población indígena, pero sí iba a ser reconocida y entraba en el censo en la medida en que demostrara, como dije en primer lugar, que viven en comunidades. Es decir, toda esa población migrante urbana ya no podía ser considerada indígena. Había una pérdida de la identidad según la visión oficial, aunque los propios indígenas migrantes reconocían que ellos seguían siendo indígenas y que seguían ligados a sus comunidades. Que debían vivir de una producción rural, no industrializada, que debían conservar su lengua. Esto para los años 60 era de una hipocresía notable.
si pensamos en los procesos educativos de la educación pública de la que estamos tan orgullosos y con razón en la Argentina, a finales del siglo XIX, esos 3 grados iniciales obligatorios que separaban a niños y de niñas eran básicamente de formación de un ciudadano a través de la lengua española, del castellano. Y los niños y las niñas eran castigados si hablaban su propia lengua, pero esto no le pasaba solo a los indígenas. Si alguien se detuvo alguna vez a escuchar o a leer, en este caso voy a citar a alguien, al historiador local misionero Esteban Esnihur, él se cría en Apóstoles y cuenta lo mismo respecto de los niños polacos y ucranianos, respecto de sus casas. Ellos eran castigados si osaban hablar en su lengua natal en la escuela. Lo cual además generaba el siguiente problema: los padres no estaban, en este caso, en condiciones de ayudar a los hijos porque no entendían nada de castellano, no es porque no supieran matemática, ¿no?, o geografía, sino porque no podían comunicarse entre la lengua natal y la lengua impuesta. Bueno, pues el Estado Nacional para ese momento, finales de los años 60, niega su propio proceso ya muy largo, fíjense, eran casi 50 años de imposición lingüística combinada con la destrucción lingüística, y exige que sigan hablando lenguas maternas. Obviamente hoy, y por aquí está Gastón Hoffman, que está muy en el tema de la educación intercultural bilingüe, sabe que hay muchos casos, muchos pueblos en Argentina que hoy están tratando de recuperar trabajosamente las lenguas que no perdieron por voluntad, sino que perdieron por efecto de la imposición de una manera de dominación que era la dominación lingüística. Esto me hizo acordar en el gobierno de Bolsonaro, no sé si ustedes se enteraron, pero durante el gobierno de Bolsonaro, la fracción de la derecha en el Congreso brasileño intentó imponer estas ideas, las que se llamó marco temporal. Hubo una feroz lucha contra el tema del marco temporal. El marco temporal pretendía lo siguiente: como la reforma constitucional que reconocía el derecho territorial de los pueblos indígenas de Brasil se había dictado en 1988, un poco antes que nuestra reforma constitucional, la bancada BBB, que quiere decir Vaca, Boi, Biblia, ¿no?, la bancada BBB decía, bueno, las tierras que ocuparon hasta 1988, de ahí para adelante no se va a reconocer nada. Yo les pregunto a ustedes, las tierras que tradicionalmente ocupaban los indígenas mapuche, tehuelche y selknam, ¿dónde quedaron esas tierras tradicionalmente ocupadas después de las masacres? ¿Dónde quedaban las tierras tradicionalmente ocupadas por mocovíes y tobas? El caso de Misiones, ya que estamos, viene aparte, porque Misiones es primero territorio nacional y una provincia de ocupación tardía y muy lenta. La ocupación efectiva en la totalidad de su territorio comienza a plantearse recién débilmente en 1940 y se acelera para 1960. O sea que realmente en el caso de los indígenas que se instalaban provisoriamente o no en el territorio de Misiones, tuvieron mucho tiempo, digamos, para desplegar su actividad sin estar sometidos a estos regímenes de destrucción de sus culturas, de sus territorios y de su identidad, como si sufrieron mucho más tempranamente otros pueblos. Y ya que cito 1988, bien, que es previo, ¿no?, a la reforma constitucional, quien después fuera presidente, el doctor de la Rúa, es el autor de una ley conocida como la ley Chupete, que era el Chupete de la Rúa, que crea el Instituto Nacional del Indígena, el INAI. Institución que acaba de ser abolida, creo, ¿no?, recientemente, quedó dentro del Ministerio de Capital Humano y, bueno, hoy está desarmado. Pero siguió vigente hasta hace poco, ¿no?, el INAI.
¿Qué hacía el INAI? Incorporaba para el reconocimiento de los derechos, no de los pueblos, sino de las comunidades, estos preceptos que acabo de mencionar. Por lo tanto, lo que dice la Constitución del 94 es muy viejo. Fue reciclado, digamos, en distintas oportunidades, ¿no? De ahí entonces, cuando dice garantizar el derecho, ¿se acuerdan? A los territorios y demás, pero después agrega, es el saltito que yo les dije, discúlpenme, yo me voy a saltear este pedazo. Dice, reconocer la personería jurídica de sus comunidades. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades. Cuando uno lee esto viene de ahí, viene del INAI, ¿sí? Viene de la ley Chupeta de la Rúa, pero se traslada a un texto que aparentemente es de una gran modernidad, el que dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, solo que después le adosa a argentinos. Yo me imagino, yo no estuve en estos debates, cómo habrá sido el nivel de debate para que finalmente las organizaciones indígenas y sus colaboradores hayan finalmente aceptado lo de indígenas como algo, bueno, no tenemos más remedio que aceptarlo, pero reconocer la personería jurídica de sus comunidades es que hemos bajado. Naciones nunca estuvo, apareció pueblos, pero ahora los pueblos que pueden tener derecho a la tierra resulta que no son pueblos, son comunidades. ¿Qué son comunidades? Bueno, grupos familiares asentados en un territorio común. Como ustedes comprenderán, yendo al caso de los guaraníes, ¿cuántas comunidades que acá se llaman tecoa tenemos? Muchísimas. Cada una de ellas puede tener derecho a la tierra. ¿De quién? De esa comunidad. ¿Y el pueblo indígena? ¿El pueblo guaraní dónde está su propiedad? Ha desaparecido como figura en estas tremendas contradicciones que en tan breve texto se encuentran. Pero además hay otra condición. Si esa comunidad no tramita su personería jurídica, como lo dice el texto constitucional, no es reconocida por el Estado. En principio por el Estado nacional, y si el Estado provincial se acoge a este mismo texto, tampoco por el Estado provincial. Y es así que se abren los registros. Reconocer la preexistencia étnica y cultural. Acá no hubo ningún reconocimiento, acá hubo un sometimiento amparado por este primer parrafito tan corto, que luego, en lo que sigue, anula completamente este principio ético, moral y abstracto, porque en lo concreto tiene que ser sometido a estas otras modalidades del derecho. Quiero decirles que la ley 26.160, con la que se intentó... ¿Esa soy yo? Ah, pensé que había bajado el volumen, mirá. Espera, ya me voy a bajar. Vale, ahí está, listo. La ley 26.160, que se llamó de emergencia territorial indígena, tuvo unas discusiones previas. Por ahí andan diciendo que fue una ley inspirada por Néstor Kirchner. No, señores. Yo recuerdo que nos citaba, y fui una de las que fue citada, a la Cámara de Diputados de la Nación. Era una diputada socialista que estaba terminando su mandato en ese momento, 2004. ¿Sí? Por suerte la ley caminó y finalmente fue aprobada. Imponía una serie de cuestiones para el reconocimiento territorial. Digamos que era un poco más generosa que esto que estoy hablando, porque aunque en principio también solo se podía aplicar a las comunidades registradas en los registros nacional o provincial, ¿sí? Es decir, con todos los requerimientos que les dije, del acta, etc. Pero por otro lado, agregaba un
un informe histórico-cultural que se hacía sobre la base del reconocimiento de testimonios de miembros de la comunidad, generalmente ancianos, que recordaban la historia. Y luego se marcaban con GPS los puntos que estos ancianos recordaban habían sido ocupados por la comunidad en algún momento de su historia. De resultado de lo cual, los planos, imagínense, eran mucho más extensos de los que se hubiera supuesto en un primer momento, porque finalmente en estos documentos quedaba plasmada justamente la historia de un pueblo que ocupa grandes territorios a efectos de sostener su régimen de vida y de transferencia a las nuevas generaciones. ¿Cuál era el problema? Y ese problema lastimosamente no llegó a ser trabajado antes de que el gobierno de Alberto Fernández tomara la cuestión en sus manos. El tema era que, como lo que teníamos eran mapas fragmentados por comunidad, era necesario recuperar la totalidad para llegar a establecer cuál era realmente el territorio reconocido por el pueblo, como decía la Constitución, y no por cada una de las unidades aisladas de convivencia, que esto eran las comunidades. ¿Se entendió esto? Esa ley sufrió 3 renovaciones. Tenía un plazo de 4 años y fijaba un monto para que fuera administrada en las provincias que querían participar de ella. Tuvo que ser renovada 4 veces. La última, por sucesivas leyes, en 3 casos, menos en el último caso. En el último caso, y ya en el gobierno de Alberto Fernández, caducaba la última renovación, la tercera, se imponía una nueva ley, estaba todo aparentemente listo para que volviera a refrendarse en una nueva ley, y Alberto Fernández decidió que no le daban los números, y entonces quedó simplemente como un decreto presidencial. Que esta gestión, obviamente, un decreto fue anulado por otro decreto y murió. Todo aquel largo proceso murió. Pero ¿cuál era la trampa de ese proceso? Yo eso lo planteé en congresos de antropología, en congresos de derecho indígena, me acuerdo, en Chaco, nadie me dio 5 de pelota. El problema era que la gestión de estos procedimientos la derivaba el INAI en las provincias, pero exigía, dentro de la reglamentación del procedimiento laboral en el INADI, que participaran activamente las universidades nacionales. Fue tal la guerra que en cada provincia, incluso Misiones, se ejerció sobre las universidades nacionales, que finalmente la cuestión quedó en manos de ¿quiénes? Las direcciones que en cada provincia se encargaban del tema indígena. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen idea de cómo se distribuyen los cargos, las direcciones, las secretarías, los ministerios, cada vez que asume, especialmente desde el 90 para acá, un nuevo gobierno nacional o provincial? ¿Tiene idea? ¿Se le otorgan los más idóneos, a los que conocen, a los que tienen un largo... No. Cada vez más el mérito, ¿no? Parece que, bueno, en esta última administración, además, el mérito de quien paga más, porque solo así se puede explicar que una señora Mondino haya llegado a ser canciller, debe haber pagado mucha plata. No me quiero meter en ese tema porque es burdo, pero quiero decir, lo que yo planteaba era, en muchos casos, así como la Dirección de Cultura de las provincias, la Dirección de Asuntos Guaraníes, o como se llame en cada caso, se las otorga al pobre de la corte. No maneja mucha plata, no tiene gran importancia. Pero con la ley de relevamiento territorial el tema cambió. El tema cambió porque ahí la disputa era, ¿estos territorios son de los indios
¿O en realidad acá se está obstaculizando el emprendedurismo de la industria forestal, de la industria minera, de la industria turística? ¿Le vamos a dar la tierra a estas poblaciones indígenas que están poco interesadas en el dinero, que son, como me contó hoy Gastón, que son nómades? Esa es la última. Que son nómades. ¿Para qué quieren la tierra si se viven moviendo de un lado al otro, no? Viven en una eterna transhumancia. ¿Para qué quieren la tierra? Che, ustedes se ríen, pero ya esta discusión la tuvimos con la Universidad de La Plata. Resulta que por esos manejos, ustedes conocen el Valle de Cuñapirú, por esos manejos que tienen la historia de las compañías, ustedes conocen cómo se instala la propiedad privada en el territorio nacional de Misiones cuando finalmente se separa de la provincia de administración. Tiene la historia de los 32 propietarios, que son 32 propietarios en un mapa dibujado que no era un buen mapa en Corrientes, y así nace la propiedad privada de Misiones. Ustedes saben por qué puede venir acá la colonización. Esto es de primer año de la facu, yo lo daba en primer año, déjense joder. ¿Por qué se instalan las colonias gringas y pueden crecer? Porque el mapa estaba mal hecho, entonces era más angosto de lo que en la realidad era. Y quedó toda la franja del medio, el fisco le llamaban, donde pudo desarrollarse y extenderse la colonización privada. Bueno. Entonces, por una de esas cosas, creo que la mano viene así. La última empresa que tiene el Valle de Cuñapirú es Martín y compañía. Se presenta la quiebra, hay un enjuague raro. La cuestión que decide donárselas a la Universidad de La Plata. Y vienen los profesores científicos, calculo, de la carrera de forestales de la Universidad de La Plata a recorrer su nueva propiedad, que es bastante extensa, ¿no? Son casi 8.000 hectáreas, un poco menos. Y en el informe dice que se ha detectado la presencia de intrusos. Bueno, los intrusos eran los indios. Aquí hay que recordar la anécdota de la señora que hablaban abajo, ¿no? Escúchame, nosotros estamos antes que ustedes. Somos la preexistencia que dice la Constitución Nacional. Hubo muchísimas reuniones y discusiones, participó gente científicos de todos los colores de la Universidad de La Plata, con distintos planes, plan de manejo así, plan de manejo así. Y entonces, en una de las propuestas, el tema era: ustedes pueden tener 300 hectáreas, porque nosotros, decían los científicos, hemos calculado que eso es todo lo que necesitan para ejercer el tipo de actividad que ustedes ejercen, ¿no? Y de última, y esto fue en un congreso de reunión de antropólogos del Mercosur en Montevideo, de una de estas científicas además dijo: ¿ellos para qué quieren el monte si en realidad se llevan el monte a su casa? Lo que necesitan de plantas medicinales alimenticias ya no van más al monte, porque ellos hacen esas plantaciones, las hacen alrededor de sus casas. Entonces no necesitan realmente del monte, era mundial. Entonces, cuando ustedes se ríen, porque yo hablé del que ahora pueden seguir hablando de población nómade, es que estas barbaridades se han dicho por boca de científicos que no tenían ningún pudor en decirlas en reuniones donde estábamos discutiendo cosas serias, por ahí sí con presencia, por ejemplo, de la Universidad Nacional de México y acompañando el reclamo de la población guaraní, ¿no? Pero ustedes saben que a mí me parece que el funcionario que habló de que los guaraníes son nómades se inspiró en un texto muy viejo de la arqueóloga Ruth Puchade, pobre, que sí en algún momento se ve que estaba lejos de lectura actualizada y dice que los guaraníes eran nómades. Capaz que dice: yo estoy respetando la biografía, sí, pero es del año de la escarapela, esa biografía no sirve y ya para ese momento estaba muy mal informada, ¿no? Es decir, el propio nomadismo hoy, aún en arqueología se discute, no hay un andar al azar por el espacio. Hay una construcción constante del espacio de distintas maneras, pero construcción del espacio, ¿no? Ninguna población anda al azar, ni siquiera poblaciones animales.
Trashumantes. ¿Quién es trashumante? ¿Qué sé yo? Los gitanos, no les queda otra. En fin, no me voy a meter en ese tema. Bueno, entonces, voy recapitulando porque si no esto se va a ir muy lejos y hay que ir a ver a la Delio Valdés. Qué grande Rey González, pobrecito. Ya te voy a volver a recordar ahora, en un ratito. Yo tenía puesto ese collar cuando discutía con él, ¿no? Si puedo decir que la visión desarrollista está plasmada en esos documentos, se filtra en el modo como se organizó el censo, se filtra en la ley Chupete la creación del INAI y luego ustedes ven, se filtra también en la organización ya en el siglo XXI, gente, en la ley de relevamiento territorial. Podría decir, y ahora me estoy yendo a Misiones, me estoy acercando a Misiones, que también puedo decir que una visión de este tipo, que planteaba la integración del aborigen, del guaraní a la sociedad nacional, estaba en los comienzos de la creación de la provincia de Misiones Llano Territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo escribí en mi tesis de maestría hace 1000 años. Vienen técnicos del CFI y se ponen a trabajar sobre el único bien producido por los guaraníes que podía convertirse en mercancía rentable, que era la canastería. Y hacen todo un planteo de qué manera optimizar y racionalizar la producción de artesanía de manera que fuera rentable y sostenible, y les diría, bueno, y en gran medida organizada como a la forma de la producción fordista, es decir, que para ser rentable tenía que dejar de ser lo que sigue siendo ahí hoy en día, artesana, ¿no? Artesana. Entonces, pero era la visión desarrollista del mundo la que estaba impregnando este modo de pensar. Era como los técnicos y el resto de la sociedad argentina no podía apartar sus ojos de una mirada que estaba presidida ¿por qué? Por la visión dominante, o diríamos hegemónica. Se instala y por lo tanto no es discutida. Creo que en alguna medida, los dos proyectos de la Fundación Döpfner, que presidía el obispo Kemmerer, en Fracrán y Perutí, que por otro lado eran, digamos, dos entidades que habían sido trabajadas, puestas a la luz por dos personas que luego fueron borradas del mapa directamente para que la Fundación Döpfner apareciera como protagonista. También tienen esta visión desarrollista, porque ¿qué se plantea? La construcción de cabañas dentro de un estilo casi urbano, parecido al de las colonias, la producción de pan para la venta y un aserradero para la producción y venta de madera hacia afuera. Ahora, si en territorio indígena yo pongo un aserradero y al frente pongo un señor de apellido gringo, que no está muy controlado por la organización, porque total venía plata de Alemania, que voy a estar controlando, ¿qué imaginan que va a terminar pasando ahí? Y lo que terminó pasando, ustedes van a Fracrán y no pueden reconocer ese espacio. Campo pelado. Y los indios, y bien, siguen igual, no funcionó. Ellos no son los únicos que tuvieron estos proyectos, que yo mencioné a Ruth Puyade, que desde del Ministerio de Bienestar Social en ese momento se planteó que produjeran cerdos y vacas, leche. Les faltaba leche a los niños indígenas. Y bueno, tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque no eran criadores y porque se terminaron comiendo los cerdos y las vacas. Buenas noches, se acabó proyectos alocados. Pero ¿por qué son alocados? Nos parecen alocados hoy, porque ya no tenemos esa visión desarrollista, estamos mirando desde otro lugar. Vamos a aproximarnos al otro lugar desde donde estamos mirando ahora. Yo diría, antes para ir avanzando, cuando dije Fracrán y Perutí son conformados en gran medida por una monja, la hermana Gemia Wolf, en el caso de Fracrán, gracias a una donación
de la familia Larragué. Y en Perutí, gracias a una donación de una señora francesa que nunca se pudo localizar, ahí era el padre Marx, y había otro cuyo nombre ahora me voy a olvidar, que terminó sus días en Paraguay. El proyecto de ellos era más bien un proyecto asimilacionista a partir de la captación para la fe cristiana. Es decir, no se metían con la cuestión económica, pero el tema de la fe era un tema que trabajaban con mucha discreción, pero que evidentemente era, digamos, una modalidad de intentar ganar esas conciencias y de paso hacer el propio trabajo pastoral y con eso ganarse el cielo. Cuando se publica el Canto Resplandeciente, que es una serie de cantos sagrados de la familia de Benito Ramos, gracias a la intervención del poeta paraguayo y fallecido Carlos Martínez Gamba, algunas buenas almas interpretan que los cantos resplandecientes son en realidad poemas, es poesía. Es decir, pasa a leerse lo que en realidad son cantos rituales, solo que en un libro no está el canto, está solamente transcripto lo que se dice, ¿no? Pero entonces se los lee como poemas, con metáforas muy bellas, con figuras extremadamente poéticas. Entonces se organizan, eso está pasando incluso ahora, se organizan en venidas periódicas desde la provincia de Buenos Aires para formar algo así como foros de poesía, donde intercambiamos poesía. Pero claro, entonces la incomprensión pasa porque esos cantos no forman parte de uno de los tantos géneros literarios que tenemos reconocidos en Occidente, que es el género poético. No, no corresponde a ninguno de los géneros conocidos. Es otra cosa, por el modo como se manifiesta esa ritualidad. Pero entonces ahí tenemos la apropiación bajo la forma de la poesía. Y hay otras apropiaciones peores, más vulgares todavía, que ustedes habrán encontrado muchas veces en librerías, seguro en el Parque Nacional Iguazú, que son libros que cuentan mitos y leyendas de los guaraníes. En general están escritos por gente bastante mediocre, que se manda, ¿no?, a construir historias que a lo mejor vagamente tienen algún retazo de algo que creyeron tomar de algún mito realmente, pero luego pasados a una prosa banal, ridícula y sobre todo mentirosa, porque ahí no hay nada del mito y de la leyenda guaraní. Porque ¿cuál es el grave problema que creo que estos escritores no entienden? Un mito no es un relato, y un mito no tiene para nada la forma que solemos darle nosotros contemporáneo al relato, que es presentación, nudo, desenlace. Un mito puede ser un relato continuo, con mucha repetición, el efecto mnemotécnico de repetir y repetir términos para que queden fijados en la comunidad de oyentes, pero que no tiene ni fin ni principio. Y que puede derivar en muchas formas que varían según quien sea en ese momento el narrador. Entonces, son géneros que no de ningún modo pueden equivaler a los géneros conocidos. Pero fíjense cómo hay otra vez la mirada, enfoca, recorta, atrapa, interpreta como si fuera algo apropiable y no, no es apropiable. El contenido real se escapó. La visión ecologista. Bueno, todos ustedes participan de eso. Antes de eso hubo algo que sigue estando dando vueltas, que es qué espirituales son los indígenas. La cultura de ellos es muy espiritual. Llegó al límite, creo yo, para mí, de que una bióloga, que por otro lado yo aprecio mucho, que me pregunta, Ana María, ¿los guaraníes son frugívoros? Claro, es el colmo de la espiritualidad, vivir de comer semillas, que es lo que hoy hacen, no sé, los veganos, calculo que son frugívoros. No. Algunos los guaraníes no son frugívoros. Y algo en el que algún querido amigo está inmerso ahora, que es, en función del interés de Occidente y de los sectores críticos del industrialismo que está destruyendo el planeta,
tienen sobre la ecología la oferta del turismo indígena, turismo ecológico indígena. Entonces vienen los turistas que pueden pagar eso y hacen un recorrido informado donde un indígena les va a contar de la flora, de la fauna, de las costumbres, de las tradiciones en tierras que no son propias, porque si la ley de emergencia territorial jamás dio sus frutos, está mostrando algo que no les pertenece, ¿sí? Son algo así como guías turísticos, como cualquier guía turístico, volcando su saber, volcando sus conocimientos, volcando pedacitos de una cultura ancestral compartida, pero en una tierra que jamás en las condiciones actuales les será propia. Y esto para mí es el colmo del efecto colonial y el colmo de la hipocresía nacional, en este caso misionera, en relación con, en este caso, la cultura guaraní. Dicho esto, espero no haber ofendido a nadie, y si no, lo siento. Tengo que hablar de los guaraní. Vamos al otro lado. Dije, pero fíjense, si yo soy fiel a lo que dijo y lo que pienso de hace mucho y a este collar que es como el símbolo hoy, acordate que vos sos fiel a tus ideas porque nada ha hecho que tengas que cambiarlas por ahora. Entonces decía, bueno, ¿y cómo hago para transmitir lo complicado, lo difícil, lo improbable que es que nos adentremos a partir de información ordenada, organizada, en la cultura de otro pueblo? ¿Es posible la función de traducción intercultural? Yo creo que no. No lo creo yo sola. Es decir, los fenomenólogos que a mí me gustan también creen que no. Que es posible, es como que fueran dos universos que pueden tocarse, entrar en alguna clase de relación armónica, amistosa, donde hay un intento de comprensión mutua, pero la mutua imbricación, el desentrañar qué es la otra cultura, cuáles son los núcleos que la orientan. Esto es una tarea imposible. Alfred Schutz escribe en muchas de sus cosas una cosa que puede explicar lo que estoy diciendo. Dice, y habla en relación, ¿sabe con qué? Con la lengua. Dice, nunca nadie es hablante perfecto de una lengua extranjera, pero podría aproximarse bastante si es capaz, en esa lengua que ha aprendido, de hacer humor y de escribir cartas de amor. Y ahí sí puede demostrar que ha entrado en el corazón de la lengua. Yo, por ese lado también, en Canal Encuentro, yo no sé si saben, coordiné toda la serie de pueblos originarios de Canal Encuentro. Entonces, mi planteo, que mantuve rigurosamente a lo largo de todos los capítulos, distintos pueblos tuvieron distintos capítulos, era esto: no entremos por lo que les encanta, que es el tema del exotismo. Vamos a trabajar siempre por la empatía que suscita el reconocimiento de que los problemas que el espectador nacional siente son los mismos problemas que el hablante indígena les está contando. Y por esta comunidad es que podemos entrar en una especie de relación afectuosa, y creo mucho en el afecto, y en la armonía que genera el afecto, efectos de encontrar realmente la posibilidad de un canal de comunicación, solo a partir de esta empatía suscitada porque afrontan problemas comunes y con herramientas que son bastante comunes también, empezar a entender al otro, disponerse a entender al otro, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, yo a ustedes les voy a plantear tres cuestiones, elegí tres cuestiones, son como tres anécdotas que serían los disparadores. Más agua.
Eso, muchas gracias. Bueno. Un disparador estaba... habíamos terminado de armar lo que fue la última vez que se armó el Centro de Interpretación en San Ignacio, bajo la dirección de Américo Castilla. Ya estaba todo montado, había unas hermosas gigantografías de la selva paranaense, ¿no? Y porque ahí además se había armado un espacio ritual bien interesante que rápidamente desapareció, ¿no? Un anciano indígena viene y me dice, qué hermoso el monte, sí, es tan bello, dice. ¿Y cómo será que vendrá el fin del mundo esta vez? ¿Por qué me lo decía? Porque ellos consideran que el tiempo es cíclico. Cíclico quiere decir no solo que se reproduce el día y la noche y este ciclo de confianza marca distintas situaciones y actitudes que deben tenerse durante el día o la noche. Y es cíclico porque las estaciones más o menos siguen su curso, pero también es cíclico porque periódicamente se destruye, ¿no? ¿Alguien vio Flow? ¿Nadie vio Flow? Locos, vean Flow, por favor. Y podemos hacer una reunión sobre Flow. Me angustia porque yo lo vi anoche, pero hay que ver Flow. Bueno, ¿por qué se produce? ¿Por qué él está pensando cómo se va a destruir el mundo? Él no lo daba como una duda, es decir, se va a destruir el mundo. Porque lo piensa como esta chica, ¿cómo se llama? La ecologista de 14 años. Greta. Porque él piensa el mundo como Greta, hasta que podría llegar a ser. Si Greta se mete con los aviones, él no se mete con los aviones. Porque el mundo va a destruirse, como ya ocurrió otras veces, cuando entra en un desbalance. Es decir, que hay un orden que sustenta al mundo. El sol sale todos los días. La ruptura del orden lo destruye. Y para este anciano estábamos muy cerca de la ruptura del orden. Esta es la primera anécdota. Quédense con ella. La segunda, esta la conté en el prólogo al libro de Carlos Salamanca. Está contada ahí. Yo iba a campo con un mapa, creo que del Automóvil Club Argentino, en la época en que el Automóvil Club Argentino se vendía mapas porque no había GPS, no teníamos una gallega que nos dijera nada, no había GPS. ¿No? Y esa vuelta, no sé, había que llegar a una aldea que yo no sabía bien dónde estaba, entonces abro el mapa. Y yo nunca vi gente tan, la verdad, entre los guaraníes encontrar así de golpe una alegría gozosa compartida, entusiasmo, ¿no? Un exceso así de una actitud casi infantil, pero curiosa y toda remorizada, y hablaban, ¿qué carajo estarán diciendo? Pero me daba cuenta que estaban interesadísimos. Hasta que finalmente se da cuenta Lorenzo Ramos, que era mi amigo, fue mi amigo, que no está entendiendo un carajo. Entonces me dice, yo te voy a explicar. Estamos viendo dónde estarán los famosos Abá. Upa. Y ahí me empezaron a explicar, a través de Lorenzo, que hacía de traductor, toda una etnografía indígena, que en parte era una etnografía abonada por nosotros, los Yuruá. Porque al fin y al cabo, los Abá eran esos indios de los que nosotros tanto hablábamos, pero que los guaraníes sabían que ellos no eran. Que vivían como animales, que eran sucios, que eran desasiados, que eran violentos y que comían carne humana. Si esos indios existen, son los Abá,
Pero ¿cuál es el territorio de los Abá? Porque nosotros mirá que hemos andado, los guaraníes, pero nunca los encontramos. Sin embargo, en algún lugar deben estar. Y esto también da otra idea del espacio, no es solamente una etnografía indígena, que de algún modo ven empalma con una falsa etnografía, fantasiosa, ¿no? Creada incluso ya desde épocas coloniales acerca del salvajismo indígena, ¿no? Y el de comer carne humana, como decían, pueblos sin fe, sin ley, sin rey, como animales. No era solo eso, nos estaba diciendo que el orden del espacio, y antes hablé de la temporalidad, que el orden del espacio tiene bordes oscuros, y que en esos bordes oscuros habita lo ominoso, aquello que es terrible, aquello que no se sabe exactamente cómo es, pero el que se presume que es contrario a todo lo bello, lo bueno, lo vivo. Esto me estaban transmitiendo en esa lectura y esa fruición del mapa. Claro, yo estoy hablando de tiempos en el que todavía no se había completado la ocupación territorial de Misiones desde el punto de vista productivo, de los caminos, de los pueblos, etcétera, y donde hoy casi que encontrar Abá es como difícil, ¿no? Falta la tercera. Pero antes de eso que me acordé de algo. Esta pregunta para ustedes. Chicos, ¿cuándo ustedes se dan cuenta que está terminando el invierno y empieza la primavera? ¿Cuándo se dan cuenta? No escucho nada. Florecen los lapachos. ¿Qué más? Mariposa. Cuando podés guardar el tapado, ¿no? ¿Y cuándo? Claro, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Estamos así? Es decir, ustedes no se guían por el calendario gregoriano. Cuando dicen, me parece que está llegando la primavera, no se rigen por el calendario gregoriano. No se levantan el 21 de septiembre y dicen empezó la primavera. Como ahora, no se levantaron el 21 de marzo y dicen empezó el otoño, porque la verdad que hizo frío bastantes días antes. Entonces, ¿me pueden explicar por qué carajo el 21 de septiembre muchos de ustedes y los que no están acá se dedican a ser indigenistas y dicen feliz Arapiaú, feliz tiempo nuevo, creyendo que los guaraníes se rigen por el calendario gregoriano? ¿Qué les pasa? Por favor, en honor a mí, no lo hagan más. Déjense de joder. No. Diga feliz día de la estudiante, feliz día de la secretaria, lo que se le cante, pero no diga más feliz Arapiaú, porque es una vergüenza. Y es un efecto de imposición cultural. ¿Se dan cuenta? Que están siendo agentes del dominio cultural. Yo no sé cuándo empieza tu Arapiaú, pero yo declaro que empieza el 21 de septiembre, punto. Al punto que hoy por hoy, muchos guaraníes en Facebook celebran el Arapiaú. Es obvio. Lo van a hacer, porque eso es lo que creemos nosotros que estamos esperando de ellos. De la misma manera que se buscaban dónde cacho están los famosos Abá, que son esos indios de los que tanto hablan los yorubá. Porque si los yorubá hablan de eso, debe estar en algún lado, ¿no? Bien, paso a la tercera anécdota. No se preocupen que después de esto viene un pedazo muy lindo que yo les tengo preparado para ustedes. O sea, todo esto, no se preocupen. Y la tercera ustedes la pueden buscar en YouTube, busquen Pequeños Universos del Chango Espaciú, y hay un capítulo donde él va a una comunidad de San Ignacio y charla, también charla conmigo, pero charla ahí. Y charla con un muchacho, y ahí Gastón quizás sepa quién, es un muchacho que está preparando un examen para ir a rendir a Aristóbulo del Valle, está preparando filosofía. Y entonces el chango le dice, ¿y qué tema vas a preparar? Estoy preparando Platón, el mito de la caverna. ¿Sí? Bueno, doy por sentado que todos alguna vez leyeron el mito de la caverna. Bueno, yo últimamente doy por sentado muchas cosas. Y entonces, ¿y por qué elegiste ese tema?
Y más o menos, ustedes búsquenlo en YouTube para que no me dejen mentir, digamos, ¿no? Búsquenlo en YouTube. El muchacho te explica, dice, porque yo encontré ahí mucho que ver con nuestra filosofía, la filosofía de los abuelos. Yo no me acuerdo bien si él habla de filosofía, pero debería hablar. No decir cosmovisión, cultura, esas cosas que usamos nosotros para mover de lugar lo que apropiadamente podría ser filosofía, ¿cómo no? Es su modo de pensar el mundo, el ser, la existencia, son las preguntas que la filosofía occidental se hace, bueno, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces dice, yo encuentro muchos puntos en común. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros el mundo este mundo, solo es aparentemente real. Este mundo en el que nos movemos es en realidad la copia imperfecta del mundo real que está en otro plano. Por eso nuestros ojos intentan ver lo real, pero van a equivocarse siempre. Es decir, estamos condenados a una visión imperfecta del mundo, porque en realidad nos movemos en un mundo que es de naturaleza imperfecta. ¿Sí? Entonces eso quiere decir, fíjense, orden provisorio del mundo, presencia de seres ominosos que están dando vuelta en el territorio, junto como hay presencia de la luz, necesidad de trabajar sobre el orden del mundo para que no se desmorone, para que el sol salga todos los días, para que no venga un nuevo cataclismo, ¿no? Y finalmente el hacer todo esto en un espacio que es apenas sombra imperfecta del espacio real, bello, añorado, que es el espacio donde viven los dioses, donde viven los seres potentes. No debo usar la palabra dioses porque eso también es colonial. Seres potentes, y del que eventualmente formarán parte aquellos que en la vida han sabido superar el estado provisorio e imperfecto de nuestras pobres, sufrientes vidas. ¿Esto? ¿No? Bueno, hace poco estaba escuchando yo un podcast, ¿no? Y había un crítico literario que mencionaba las mejores novelas argentinas. Y por ahí menciona El Entenado de Juan José Saer. Digo, puta, yo no leí. Yo leí El Limonero Real, El Entenado no. Bueno, me voy a la biblioteca popular, porque las chicas de la biblioteca siempre me cuestionan que nunca les saco libros, porque yo soy más bien de comprar. Y entonces les pido El Entenado y me dicen, mira, uno está prestado y nunca volvió, mal eso, hay que devolver los libros, ¿eh? Y el otro está en encuadernación. Bueno, queda así. Yo voy a comprar el libro entre los pasos, lo leo y se los traigo en donación. Bueno, y fue brillante, porque para eso yo ya había arreglado, porque esto fue hace un tiempo, de venir acá a dar esta charla, ¿no? Y leyendo El Entenado, me di cuenta de algo que tenía razón, mucha razón. Cuando yo empecé a trabajar en la universidad, en la UBA, era ayudante de segunda de honor, en cómo empieza todo el mundo, ¿no? Y después de primera dedicación simple, ¿sí? Y el titular era Mario Margulis. Y en esa época, comienzo de los 70, Mario nos decía, miren, a nosotros, su equipo de cátedra, la mejor sociología es la que se produce, la que se presenta en la novela latinoamericana. Era la época del boom. Entonces él hablaba de quién, de Carlos Fuentes, de Amado, de Carpentier, de Vargas Llosa, etcétera, Cortázar, etcétera. Cortázar. Y en este caso, gran Mario, que yo espero que siga viviendo, la verdad no tengo noticias de él desde hace mucho tiempo, es cierto, y por eso esos tres casos que yo les planteé, fíjense cómo están desarrollados con mucha más elegancia de las que yo pude haber desarrollado en esta charla hasta acá, ¿no? Fíjense que marqué con lápiz porque si lo voy a devolver a la biblioteca,
tiene que estar en buen estado. Empecé por acá. Dice, cuando salían de su lugar habitual porque iban a cazar o porque iban a la guerra, esto está en la página 144, dice, era como si volviesen no al propio hogar, sino al del acontecer. Ese lugar era para ellos la casa del mundo. Si algo podía existir, no podía hacerlo fuera de él. En realidad, afirmar que ese lugar era la casa del mundo es, de mi parte, un error. Porque ese lugar y el mundo eran para ellos una y la misma cosa. Donde quiera que fuesen, lo llevaban adentro. Ellos mismos eran ese lugar. Gente, yo no encontré una descripción más bonita y más exacta de lo que es un término también muy, muy caro al lenguaje guaraní, que es el Ibimbuité, el centro de la tierra. El padre Meliá lo tradujo de la siguiente manera: sin tecoá no hay tecó, es decir, sin la aldea no hay costumbre. Y otro investigador le dio vuelta a la frase y no deja por eso de ser igualmente cierta: sin costumbre no hay tecoá. ¿Sí? Lo que nos lleva a pensar, ¿es posible imaginarse un mundo guaraní, un modo de vivir, el modo guaraní del mundo es posible en un barrio de Iproda? Sin tecoá no hay tecó, pero tampoco sin tecó hay tecoá. Y entonces salto a esto. Página 150. Yo les doy las páginas por si tienen interés después en revisar y recomiendo tremendamente este libro. A este mundo lo cuidaban, lo protegían, tratando de aumentar o de mantener más bien su realidad. ¿Se acuerdan lo que les dije del orden del mundo? Si la intemperie o el fuego derruían las construcciones, si el agua pudría las canoas, si el uso gastaba o rompía los objetos, era porque el reverso insidioso, hecho de inexistencia y negrura, que es la verdad última de las cosas, abandonaba sus límites naturales y empezaba a carcomer lo visible. Salto. Había que mantener entero y en lo posible idéntico a sí mismo ese fragmento rugoso que poblaban y que parecía materializarse gracias a su presencia. Todo cambio debía tener compensación. Es el orden del mundo, ¿no? Toda pérdida sustituto. El conjunto debía ser en forma y cantidad más o menos igual en todo momento. La misma cantidad de yurubás que la misma cantidad de indígenas. Donde los yurubás empiecen a ser más que nosotros, el mundo corre peligro porque el orden ha sido roto, ¿no? Por eso, cuando alguien se moría, esperaban ansiosos el próximo nacimiento. Una desgracia tenía que ser compensada por alguna satisfacción. Y si en cambio le sucedía algo agradable, hasta que no les hubiese acaecido algún mal tolerable que restituyese la situación a su estado original, no estaban tranquilos. Quiero decirle, por ejemplo, se me vino ahora a la cabeza, ¿no? Otro factor, no lo van a creer, de desorden del mundo. Las abejitas yateí, las pequeñas abejitas yateí de la miel nativa tradicional, ven amenazadas sus colmenas, las arman en huecos de árboles, por supuesto, ¿no? No en cajones de apicultor, por la melífera, que es europea. ¿Saben cómo la llaman ellos? Europa.
solo saber de ellos me viene de indicios inciertos, de recuerdos dudosos, de interpretaciones. Así que, en cierto sentido, también mi relato puede significar muchas cosas a la vez, sin que ninguna, viniendo de fuentes tan poco claras, sea necesariamente cierta. En lo que, gente, miren, en general el ritual que tenemos es que cuando termina una charla nosotros aplaudimos. Hoy vamos a cambiar el ritual, no el aplauso, pero sí el sentido del ritual. En un ratito más seguramente vamos a aplaudir, pero lo vamos a hacer a la memoria y en homenaje a un gran maestro de muchos de nosotros, historiador, serio, comprometido, que militó causas justas y nobles, entendiendo lo que eran verdaderas, porque él las había trabajado e investigado, consideraba que eran verdaderas y que merecían, por lo tanto, su compromiso en la lucha. Hace pocos días, este gran maestro vio humillada su figura por un mediocre funcionario de la vialidad provincial de la provincia de Santa Cruz, que destruyendo los monumentos que se le había dedicado, creyó destruir su memoria y ganar algunos puntos ante la autoridad a la que le debe el sueldo. Ese gran maestro por el que vamos a aplaudir sí ahora era Osvaldo Bayer. En su memoria entonces estas reflexiones y por supuesto nuestro aplauso agradecido.